A todos nos gusta Spider-Man. Este amigable vecino fue la infancia de muchos de nosotros, ya sea por sus series animadas o por sus grandes películas. Gracias a este hermoso personaje tuvimos uno de los momentos más hermosos y nostálgicos del cine. Y me arriesgo a decir que cada uno de nosotros tiene a su favorito. El mío, por ejemplo, es el Spider-Man de Andrew Garfield. Ahora les propongo una cosa. Imagínense que a un Spider-Man le salga todo mal, pero todo realmente mal, ya desde su transformación y llegue a tal punto que termine siendo una total película de terror. Buena gente, hoy vamos a hablar de este increíble corto de terror sobre Spider-Man, el cual es protagonizado por Chandler Ring, que lo recordaremos mejor por ser Carl en The Walking Dead. El corto empieza como todas las películas de Spider-Man, con un viaje al laboratorio en una excursión escolar, donde Peter es picado por una araña, ya sabemos, alterada químicamente o una araña radiactiva, según el cómic o la adaptación. Más tarde vemos que Peter está aturdido, ya que la picadura parece molestarle demasiado. Hasta ahora todo normal en una película del Hombre Araña. También vemos una pequeña muestra del sentido arácnido. Luego cae al suelo, un hombre intenta ayudarlo, pero cuando Peter estira su brazo pasa esto. Se adhiere a la mano del hombre arrancándole la piel. Posterior a esto pasamos a Peter lavándose la sangre de las manos en su casa y tiene su primera aparición la tía May, quien pregunta a Peter si este se encuentra bien. Vemos que a Peter se le queda adherido muchas cosas en el baño y que le cuesta trabajo quitárselo. Ya en su cuarto, a Peter se le queda pegado una mano a la pared y da paso a esta increíble escena. Seguido comienza la típica exploración de los poderes de Spider-Man, como venimos viendo hace varios años. Pero cuando Peter vuelve a su cuarto es donde realmente la cosa cambia. Peter empieza a vomitar y a sentirse muy mal. Luego de esto vemos que en su propio vómito están algunos de sus dientes. Empieza a perder más y más dientes y se desmaya. Al otro día vemos que se queda dormido en clase y quien lo despierta es nada más y nada menos que Gwen Stacy. A estas alturas Peter ya se encuentra realmente fatal, llamando la atención del profesor e incluso de sus propios compañeros. Luego, ya en una ambulancia, vemos que está incluso perdiendo sangre por la frente y los paramédicos intentan desesperadamente ayudarlo. También se ve que tiene pegado en sus manos pelo rubio, posiblemente de Gwen Stacy. Seguido, algo horrible sale de su cuerpo y la cámara queda con una mancha de sangre. Posterior a esto, tenemos un fundido a negro y vemos que un señor está mirando las noticias, conducidas por JJ Johnson. Este hombre que está viendo es nada más y nada menos que el tío Ben. En la televisión advierten que tengan cuidado porque una criatura horrible que se asemeja a una araña se está convirtiendo en una gran amenaza para la ciudad. Peter entra prácticamente escondido y se dirige rápidamente a su cuarto. El buen tío Ben le pregunta a Peter si puede entrar a su cuarto pensando que este se siente mal. Peter le responde que se largue. El tío Ben está por irse, pero nota manchas de sangre en el picaporte y escucha a Peter desesperado y llorando del otro lado. Seguido de esto, toma valor y entra al cuarto de Peter. Este le dice que lo siente mucho, que no era su intención y vemos su cara de sorpresa. Seguido de esto pasamos a una escena donde la tía May está llegando de hacer compras. Ella busca a sus muchachos por la casa, pero al llegar al cuarto de Peter, este se encuentra lleno de telarañas y sangre. Al ingresar, el tío Ben yace muerto en la cama de Peter y este se encuentra devorándolo. Y es en ese entonces que por fin vemos la apariencia de este hombre araña. Tiene ojos que le rodean toda la cabeza y colmillos como una araña. La pantalla se funde a negro y solo escuchamos un "lo siento". El corto termina en una escena post crédito donde vemos a Mary Jane corriendo asustada. Escucha que en la oscuridad alguien pronuncia su nombre y de la nada aparece esta araña mutante y la mata de una forma horrible. Y ahora sí, la película termina. Me gustó mucho este corto, también me gusta esta versión de Peter. En general los actores me parecieron muy correctos. No como cierta adaptación que ya sabemos qué le pasó y también sabemos qué pasó con sus actores. Este corto logró combinar perfectamente el terror y los primeros días de Peter Parker antes de transformarse, teniendo un equilibrio genial.
Las referencias son muy correctas y uno las nota a medida que va mirando el corto. Destaco las escenas donde muestran cómo va decayendo Peter y cómo lo que parece el sueño de todo chico termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Este corto ya lo pueden mirar en español latino, en este canal que les dejo acá. Quedó genial esta traducción. También pueden mirar la versión original en inglés. A pesar de su corta duración, al final te quedas con la sensación de que viste una buena película, y muchas películas que duran hasta 3 horas no logran darte esa sensación que este corto sí. Y eso fue todo de este retorcido e increíble Spider-Man. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos.